contexto de la transparencia. Bien, continuamos y ya que estás aquí, Leonor, creo que es muy importante que nos platiques de tu experiencia ahora que estuviste en la Ciudad de México, precisamente en el marco pues de todas estas reuniones que están sosteniendo los organismos de la sociedad civil para poder seguir revisando e impulsando el ideal del Sistema Nacional Anticorrupción y todos estos flancos que están abiertos y que serían copados de alguna manera por la sociedad civil con el impulso de ideas que garanticen la autonomía, la libertad, la posibilidad de que realmente tengamos no alguien que se encarga de la justicia a modo, sino que alguien que se encarga de la justicia con elementos que parten desde el punto de vista de la sociedad civil también. Sí, era como muy importante exponer qué es lo que estaba ocurriendo en las entidades, justo con el lanzamiento de la campaña Vamos por Más, que también busca ser como un colectivo que concentre a distintas voces para que podamos tener como un mapeo de lo que está ocurriendo con el Sistema Estatal Anticorrupción, porque es de suma importancia que no olvidemos que el Sistema Nacional Anticorrupción se compone de los 32 sistemas locales anticorrupción. O sea, no están ahí independientes, aislados, o sea, no. O sea, los 32 sistemas locales forman parte del Sistema Nacional. Y ese esfuerzo, pues, es muy fuerte por parte de sociedad civil porque ya sabemos qué es lo que ocurre en las entidades, ¿no? Y además cada entidad ofrece una visión muy distinta y un panorama político muy diverso y es como imposible tener una receta fija o preestablecida para cada entidad cuando sabemos que las realidades de cada entidad son tan distintas, la composición de sus congresos son muy diferentes, los colores de los gobernadores que están en turno también, cómo llegan los gobernadores al poder, los tiempos, que es también otra cosa que debemos de tener claro, ¿no? O sea, cuánto le falta al gobernador en turno que con ellos se está implementando este Sistema Nacional Anticorrupción, cuánto tiempo les queda, o sea, todas esas variables juegan un papel muy importante a la hora de entender todo este entramado del Sistema Anticorrupción y de su aplicación. Entonces, lo que busca el movimiento Vamos por Más es abrirse un poquito más a ese núcleo que ha quedado en el centro del país, ¿no? Para la conformación del Sistema Nacional y que también esas experiencias bajen a las entidades, o sea, que nosotros sepamos, derivado de la experiencia que ellos tuvieron, cuáles son las cosas que pueden ser útiles a la hora de que sociedad civil en lo local está aterrizando estos modelos tan complejos. Ahora, las asociaciones que conforman pues estas peticiones, el movimiento numeral Vamos por Más y tal, son diversas. Yo te quiero preguntar, y casi siempre hay como esta intención de dividir para que no haya consensos, para que cada quien jale para su lado de acuerdo a su propia agenda. Y yo te quiero preguntar, ¿tú ves cohesión en este momento por parte de la sociedad civil como para ir detrás de este objetivo que tendría que ser común? Sí, es una oportunidad de tejer puentes entre lo que está ocurriendo a nivel nacional y lo que está ocurriendo con lo local. O sea, no veo como un trabajo 100% articulado, pero sí veo como la posibilidad de que a medida de lo que se ha denunciado y las movilizaciones ciudadanas que se han estado dando en todo el país, sí se puedan llegar a acuerdos con los nacionales y de aquí se empiece a comprender como una lógica distinta para la participación ciudadana. Es una gran oportunidad y es todo un reto. Justo por el día de Vamos por Más, por la tarde tuvimos una relatoría, un foro más informal, muchísimo más horizontal, donde distintos representantes de sociedad civil en lo local daban a conocer, daban sus testimonios de propia voz, porque no es lo mismo que una organización nacional, a lo mejor como Fundar, pueda sistematizar las experiencias de cada entidad, a que los representantes de sociedad civil que de alguna manera han estado participando del proceso le digan, por ejemplo, a algunos miembros del Comité de Participación Ciudadana Nacional qué es lo que está ocurriendo en las entidades, ¿no? Y de repente las expresiones eran como, ¿es posible que eso se esté dando en esa entidad?
cantidad, o sea, ¿cómo fue posible que llegaron a eso? Por ejemplo, tenemos el caso de Yucatán, que 0 en los indicadores, por ejemplo, de Parlamento Abierto, o sea, no tienen absolutamente nada de lo que debería de tener en sus portales de internet, y eso dificulta muchísimo, porque como acabamos de escuchar con la entrevista con la doctora María Elena, es bien importante que sepamos los tiempos. Entonces, ¿cómo es posible que no tengamos los tiempos de cada puesto importante, ni las condiciones en las que está llegando cada puesto importante? O sea, tendría que existir un micrositio para que ahí la gente pueda accesar estos documentos, y no lo hay. Pues los micrositios los está haciendo la sociedad civil, como para estar señalando, por ejemplo, cómo va el avance de los sistemas locales anticorrupción en cada uno de ellos. Yo recibí una gráfica bien interesante, muy, muy simple de leer y de entender, donde ponen a cada una de las entidades de cómo va el avance en función de las leyes anticorrupción, del nombramiento del fiscal, del nombramiento de los magistrados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nada más con las palomitas o con las tachitas te das cuenta, por ejemplo, que Chihuahua no tiene nada. No tiene ni siquiera la ley anticorrupción. Y te das cuenta que Querétaro tiene todo, ¿sí? Y te das cuenta que apenas en la gran mayoría de los estados lo que ha ido adelante son las leyes anticorrupción, estatales anticorrupción. Entonces, la verdad es que pues uno pudiera luego concluir, no hay voluntad, no hay gana, no hay ánimo, no les interesa, va a pasar de moda el tema, y entonces aspiran a que llegue tal vez la contienda electoral de 2018 y todo el mundo esté ocupado de eso, y todo lo demás pues que duerme el sueño de los justos. Fíjate que citas un ejemplo muy bueno donde es necesario como que siempre conozcamos como esta parte del indicador, pero también la experiencia cualitativa que enriquece un montón, porque en Chihuahua, que pudiera haber, o sea, pudiera parecerse que en cuanto a indicadores no es que vaya lo mejor posible, han arrancado bien porque tienen un contacto muy directo con sociedad civil. Justo la persona que nos daba la relatoría de lo que estaba ocurriendo, ella termina y bueno, nos pareció muy chusco porque termina de dar su ponencia y entonces dice, bueno, y arrancamos con 12 personas en la cárcel, y eso es muy alentador. Entonces decíamos, bueno, el objetivo no es que las personas estén en la cárcel, evidentemente, o sea, con procesos oscuros ni demás, pero si tienes a responsables de casos de corrupción y hay una voluntad política de llevar a los culpables a rendir cuentas, y sobre todo que se garantice un proceso de justicia hacia ellos, pues entonces ella decía, pues a nosotros nos ha parecido muy alentador lo que está ocurriendo, ¿no? O teníamos casos como en Quintana Roo, donde hay un perfil de un gobernador que sumó muchos esfuerzos antes de ganar la candidatura en Quintana Roo por la gobernatura con sociedad civil. Entonces, a la hora que él llega y consolida el modelo del Sistema Nacional Anticorrupción, no es que vaya lo ideal y la relación sea tersa y color de rosa, pero hay como más voluntad para trabajar en conjunto. Y esos factores, por supuesto, que sí juegan un rol fundamental, porque impactan, sobre todo como lo estamos viviendo en Coahuila. O sea, a estas alturas nosotros debimos de tener como a candidatos más involucrados, haciendo contactos con la ciudadanía, y ustedes lo vivieron aquí, y muchas veces yo los escuché a ustedes señalarlos. O sea, el conocimiento del Sistema Nacional Anticorrupción era bien pobre de los candidatos, ¿no? Cuando tú ya tienes otros ejemplos en México, donde ellos ya sabían a lo que iban y fechas y cómo acordar y cómo hacer, y aquí no pasó igual. Sí, es que es lamentable porque finalmente lo único que estamos haciendo es dilatando la posibilidad de contrarrestar uno de los grandes males que tenemos como sociedad. Y yo no digo que con la conformación del sistema y con la implementación del mismo de la noche a la mañana vayamos a tener menos corrupción y entonces todo mundo, digamos ya lo que significa la corrupción en función del Producto Interno Bruto de México, bajó considerablemente de un día para otro. Esto es un trabajo y un esfuerzo que implica constancia, que implica reeducación y que implica que no haya impunidad. Es que ningún esfuerzo contra la corrupción va a valer si sigue habiendo impunidad en este país. Y entonces estamos hablando ya del Estado de Derecho.
¿no? De que realmente se llame a cuentas a quienes transgredan las normas, las reglas, la manera de entender desde el marco legal el ejercicio de las funciones públicas y más. Entonces, aquí hay una obligación que a mí me parece que está latente y que no podemos dejar de lado, y es la obligación de que busquemos todos con ahínco el Estado de Derecho, y que no sea el Estado de Derecho ejercido en mi vecino, y que cuando yo cometa una falta, cualquiera que ésta sea, no se me aplique porque yo tengo justificaciones, porque yo tengo relaciones, porque pues lo hice porque los demás no lo respetan. No, es que mientras no tengamos esta visión de lo que significa la corrupción, que no nada más viene de parte del ejercicio de la función pública, sino que proviene prácticamente de todos los entes ciudadanos, creo que no vamos a avanzar en gran cosa. Hay que hacer mucho. Sí, y la participación es fundamental, es importante. Lo decía hace unos minutos también Patricia, que ha estado muy involucrada en el tema de la Alianza Anticorrupción. O sea, hay como distintas maneras de enrolarse en esto y de participar y de estar enterado. Y ahorita se van a necesitar muchos ojos que vigilen este proceso. Sociedad civil va a necesitar a muchos personajes que acompañen también a este proceso, que un indicador para saber cómo estamos en términos de participación ciudadana, aunque sea como muy básico, es un poco lo que mencionaba hace unos minutos, Pati. Si estamos batallando para encontrar un perfil que pueda ser el fiscal y también conseguir cuáles serían los perfiles más idóneos para los otros puestos, entonces quiere decir que en este momento pues no estamos fortalecidos al 100%, pero que se puede trabajar para que en los próximos años eso sea distinto, ¿no? Que podamos decir, bueno, ya hay 2 o 3, 5 ciudadanos que pueden ser fiscales porque vean el desempeño, ya los estuvimos supervisando, nos dimos cuenta que lo hicieron muy bien durante ese lapso. Ahorita, pues, no se cuenta con esos porque también habla de la poca participación profesionalizada que existe, ¿no?